de Jesús de que todo el pueblo fuera liberado de su servidumbre al Imperio Romano. Ciertamente que Jesús estaba con ese impulso interior, que hubiera una liberación, que Dios se volviera a conmiserar, a tener compasión de su pueblo. Y volviera a ser entonces el pueblo elegido que inaugurara el reino de Dios. Por eso él quiso multiplicar su acción, enviando a algunos de sus seguidores a los pueblos donde él no alcanzaba a llegar. Desde el comienzo de su actividad itinerante, Jesús tuvo un grupo de seguidores y seguidoras que fueron invitados y llamados por él, que lo acompañaban a todas partes. Él no fundó primariamente comunidades locales. Él no fundó ninguna iglesia local, ni ninguna iglesia universal. Él lo que hizo fue echar a andar un movimiento. Las figuras decisivas del cristianismo primitivo fueron los apóstoles, profetas y discípulos ambulantes, que se movían de lugar en lugar, donde encontraban apoyo en pequeños grupos de simpatizantes. Los evangelios hablan del envío de 72 discípulos. Esto está en Lucas 10. Es el origen del movimiento social y religioso del cual se originó luego el cristianismo. El cristianismo nació de un movimiento que fue el de los 72 discípulos enviados por Jesús. Estos discípulos enviados o apóstoles, apóstol significa, viene del verbo apostelein en griego, que significa enviar. Estos discípulos enviados replicaban lo que habían visto hacer a Jesús, proclamaban la llegada del reino de Dios e inauguraban nuevas relaciones caracterizadas por la compasión y la inclusión de los desfavorecidos, la inclusión de las mujeres, la inclusión de los pobres, de los últimos, de los marginados y los enfermos, los pecadores y las prostitutas. Esta nueva forma de relacionarse, inclusiva y sin discriminaciones, era una prefiguración del reino de Dios, o de una sociedad de iguales, donde todos cuidan de todos como de sí mismos. Una sociedad de iguales donde se condonaran las deudas, se ofreciera amor al enemigo en vez de odio, donde la reconciliación entre hermanos tuviera más importancia que los ritos religiosos. Acuérdense de esa palabra de Jesús que dice: si estás junto al altar y te acuerdas que tienes una disputa con tu hermano, anda a reconciliarte primero con tu hermano. Lo que importa es la reconciliación con el hermano, mucho más que lo religioso. Donde no hubiera señores dominantes, sino que los puestos de guías y acompañantes fueran de servicio real. Había ese grupo, el grupo de los enviados, junto con Jesús, que fundaron el movimiento de Jesús. Otro grupo había que, sin seguirlo a todas partes, hacían amistad con él y le ofrecían alojamiento y comida a él y a los itinerantes que lo seguían mientras se quedaban en el pueblo. Este es el grupo de la nueva familia de Jesús, los que hacen la voluntad del Padre. El sueño de que el reino de Dios pudiera ser el nuevo Israel se vislumbra a través de la elección de los 12 entre comillas. Los 12 no son los únicos apóstoles. Apóstoles es todo aquel que era enviado. Los 12 son un grupo simbólico que quiere como realizar el sueño de Jesús, que las 12 tribus de Israel formen el reino de Dios. Ni Jesús ni los demás seguidores los llamaron nunca apóstoles a los 12. La investigación moderna ha logrado clarificar bastante
la confusión existente entre los mismos evangelistas en el uso de diferentes términos. Discípulos son todos los varones y mujeres que siguen a Jesús en su vida itinerante. Los 12 forman un grupo especial dentro del conjunto de discípulos. En cambio, los apóstoles o enviados son un grupo concreto de misioneros que eran enviados por las comunidades cristianas a difundir la fe en Jesucristo. Dije que el centro de la predicación de Jesús y también de su acción fue el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Muy distinto a como se lo imaginaban Juan y muchos otros en Israel, el reino de Dios venía, según Jesús, como la más pequeña de todas las semillas, en forma invisible, porque su avanzada consiste en acontecimientos sencillos y sin lustre, acontecimientos de la vida diaria, como dar de comer al hambriento. Donde se da de comer al hambriento, ahí llega el reino de Dios. Ahí tiene el reino de Dios una avanzada, ahí tiene un acontecer. El reino de Dios acontece en pequeños acontecimientos, tan pequeños como una semilla de un grano de mostaza. Si como él, cada uno de los seguidores de Jesús se compadece del caído y del desigual y lo alza a la igualdad, como el samaritano lo hizo, establece en torno a sí que Jesús iba realizando cuando devolvía a la comunidad humana a los apartados legalmente por ser leprosos, ciegos, mudos, posesos. Todos los milagros de Jesús consisten en reunir, retrotraer hacia la comunidad a aquellos que por enfermedad estaban excluidos. El reino de Dios consiste en la inclusión de todos. Por eso el dedo de Dios, el poder de Dios se daba a conocer en ellos con todo su poder, de expulsar el demonio de la desigualdad de todas las regiones del quehacer humano. Como expulsar el demonio de la desigualdad, por ejemplo, de las batallas financieras y comerciales, donde se aplasta la vida de los que siempre pierden, los más pobres. De ahí la centralidad, como lo voy a decir más tarde, de la centralidad de los pobres. La compasión del samaritano, que es la misma compasión que tuvo el cabro que se tira a salvar al que botaron del puente del Mapocho. La compasión del samaritano es una imagen de lo que es el prójimo en el reino de Dios. El samaritano personifica la compasión de Jesús, que se vuelve al herido, volviéndose hacia Dios en el herido y encontrarlo en este. No lo encuentra como ley desde afuera, sino como compadecido desde las entrañas. La palabra que se usa en griego es una palabra que dice que se le movieron las entrañas al samaritano. Se le movió el cuerpo, el estómago, el corazón se le movió, las entrañas, de ver a ese hombre herido. Eso es lo que le pasó también al colocolino que se tira a salvar al que estaba en el fondo del Mapocho. No es ley, no es una ley la que se impone, sino que es una compasión. Es un vivir con el otro. Compadecer es padecer con el otro. Esto está en el centro del Evangelio de Jesús, en el centro de lo que es el reino. La compasión hace a todos iguales y vuelve a reunir a los que están separados. Jesús es original en su forma de anunciar la llegada del reino de Dios. Los profetas hablaban de intervenciones potentes de Dios para liberar o salvar a su pueblo, pero nunca los profetas hablaron de la llegada del reino de Dios. Jesús lo hace, Jesús anuncia la llegada del reino de Dios en circunstancias políticas particulares que vivía el pueblo ocupado por el Imperio Romano. La palabra imperio traduce el vocablo griego basileia y el vocablo arameo malkut. Disculpen, se me fue en la imagen, por eso voy a buscarla de nuevo.
Todas las veces que Jesús utiliza esa palabra, el reino de Dios, el reinado de Dios, que ahora traducimos como el reino, estaba de hecho provocando a que entre sus oyentes se produjera una asociación mental peligrosamente política. El reino de Dios que él anunciaba venía a suplantar el imperio romano, que no dejaba vivir en paz al pueblo en la tierra que Dios les había entregado. Al hablar del reino de Dios, nombrándolo con la misma palabra que designaba en arameo o griego el imperio romano, Jesús estaba incluyendo dos momentos. Aquí quiero precisar. El primer momento, el momento del final de los tiempos, que sería también el fin de todo imperio romano y de todo imperio humano, el comienzo del imperio de Dios con los hombres. El reino de Dios es algo que viene al final, por eso se le llama escatológico, que viene al final. Pero hay otro momento también, el tiempo presente en el cual el reino de Dios coincide cronológicamente con el reino opuesto, que se identifica míticamente con el diablo y políticamente con Roma. El reino de Dios que anuncia Jesús acontece hoy, acontece en tiempo de Jesús, pero acontece en el mismo momento en que también acontece y se establece el reino del romano, que es el reino del diablo. Ese reino que ejercía violencia contra el de Dios al producir y fomentar segregación entre ricos y pobres, segregación entre propietarios y jornaleros, como lo vieron ustedes en el grupo de trabajo. Los propietarios estaban totalmente segregados del grupo de los jornaleros, hasta con violencia. Entre el reino que ejerce violencia contra el Dios, al ejercer violencia contra los abusados por parte de los recaudadores de impuestos, que se enfrenta con labradores esquilmados, la relación entre los enfermos y los sanos, los enfermos eran segregados. Jesús viene a sanar para congregar de nuevo a los segregados. Entre los videntes y los ciegos, los limpios y los leprosos, los pecadores y los cumplidores de la ley, los hombres puros y las mujeres impuras. Estas eran las divisiones que existían en tiempo de Jesús. Y Jesús quiere borrar todas esas divisiones. No hay, como dirá Pablo más adelante, 30 años después, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni hombre libre, no hay dueño y no hay judío ni gentil. Todas las segregaciones producidas por el ser humano, segregaciones que son de explotadores a explotados, esas segregaciones se borran en el reino de Dios. Vamos a ver el primer momento, el banquete del reino futuro. Jesús describe el reino final de Dios como un banquete en el que se bebe celebrando la vida. En la cena que tanto deseaba tener con sus discípulos y discípulas, les dice: en verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta ese día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús sintió que su misión estaba llegando a su fin con un fracaso ineludible, su muerte cercana. Pero no se consuela con ninguna otra consideración acerca de por qué muere, como lo harán sus seguidores. Él no piensa en morir como un sacrificio, sacrificarse por otros, no. Él no piensa en eso. Solo piensa y confía con fe ciega que un día Dios hará un banquete inaugurando su reino. En ese banquete Él participará también como invitado, bebiendo un vino nuevo. La sobriedad de este solemne mensaje de Jesús impresiona por la soledad íntima que en él se trasluce. Una soledad que comparte con sus seguidores, pero que esto no le pueden aliviar. En esta soledad se Fíjate vuelve que a su...
devuelve a su Padre Dios. El reino de Dios ha comenzado en la tierra, pero solo estará completado cuando Él lo inaugure más allá del tiempo y del esfuerzo humano. Entonces habrá una alegría embriagadora como la de un banquete sin cuitas y con un vino nuevo. En la oración que Él nos enseñó, la que parte de su propia intimidad, Jesús se refiere a la venida futura del reino. Que su reino venga es objeto de la segunda petición. Es la expresión de un deseo para el futuro, cuya formulación en términos de reino por venir no aparece en el Antiguo Testamento ni en el judaísmo antiguo, y se encuentra solo en este y otros dichos de Jesús. Hay un contraste entre la figura imponente del reino futuro por un lado y la figura tan amorosa del Padre insinuada en el vocativo Abba, que viene a significar papá, propio del lenguaje de un niño que se dirige a Dios. Es que la escatología ha comenzado ya en la sencilla comunicación nuestra con nuestro Padre en torno a realidades tan cercanas y esenciales como son, sigue el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día que pedimos para el de hoy, y también cosas como tan radicalmente políticas como la condonación de deudas angustiantes, un perdonazo como ese que se insinúa en el Padre Nuestro, de realizarse algún día, inauguraría una nueva sociedad en que todos perdonaríamos las deudas de los demás. Las deudas. El Padre Nuestro habla de deudas, no habla de pecado. Pero ese reino futuro, que lo traerá solamente Dios, para el cual no vale ningún esfuerzo humano, comienza también ahora. Según Marcos, Jesús da comienzo a su ministerio diciendo: el reino de Dios se ha acercado. La pregunta de Juan el Bautista, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro?, sugiere que la forma compasiva y bondadosa de actuar de Jesús cuestionaba la figura anunciada por Juan Bautista de un Mesías juez castigador. Esa es la diferencia entre Juan Bautista y Jesús. Para Juan Bautista, Dios viene como un juez castigador que pone el hacha en la raíz del árbol malo. Para Jesús, la venida de Dios no es el Mesías juez castigador que quema con fuego la paja que no se apaga, sino que es el Dios compasivo. Hay otros dichos de Jesús que confirman que junto con la persuasión compartida con sus contemporáneos judíos de una intervención divina en los últimos tiempos, Jesús sentía que hay algo de este reinado que estaba llegando a través suyo. Y ese algo era comparable y accesible, regalo ofrecido a quien tuviese ojos para ver los signos de la llegada y la prontitud de espíritu para recogerlo como inspiración orientadora de la propia vida. Que el reino esté presente ya desde la hora de Jesús no quiere decir que lo esté en plenitud y sin tensiones. Hay un dicho de Jesús que habla de la violencia que él mismo experimentó. Que el reino de Dios pueda ser objeto de violencia implica que algo en esencia trascendente, invisible, todopoderoso, el reinado de Dios, ha pasado a ser de algún modo inmanente, temporal y visible, y también vulnerable en el ministerio de Jesús, y vulnerable también el día de hoy. El reino acontece en el ahora de Jesús. El reino o imperio de Dios que Jesús anuncia como ya presente y actuante tiene varias manifestaciones. Una de ellas es la liberación de los enfermos llamados endemoniados. Uno de ellos, al ser interpelado por Jesús, se identifica como Legión, nombre que simboliza el poder del imperio sostenido por legiones romanas, y a la vez simbolizadas como demonios que ocupan las mentes, destruyen la vida y expulsan al pueblo
hacia los márgenes de la locura. Esos milagros de Jesús hay que entenderlo como símbolo de la liberación que Él trae, liberación de todos los imperios, de todas las autoridades ilegítimas. También el poder curador de Jesús, que ejerció Él indudablemente, era una manifestación de la llegada del reino. Pues este reino no era de tristeza, sino de gozo. Los ciegos, paralíticos, leprosos y las hemorroísas que eran sanados participaban desde ahora en la alegría comunitaria a la que Jesús los devolvía, y que ellos y ellas podían ahora festejar con su vista recobrada, sus piernas fortalecidas, su piel hermoseada y su sexo enaltecido. El reino de Dios está con vosotros, podría decir Jesús. Desde esta visión englobante y unificadora de un reino de Dios que libera a los seres humanos de las servidumbres que nos infligimos los unos a los otros, se pueden interpretar otros dichos y hechos de Jesús recopilados en los Evangelios. Por eso que el reino de Dios es un reino que llega con alegría, llega en el presente. Muchas luces del reino se encienden en las comidas y fiestas vividas y evocadas por Jesús. Se hace presente cuando Jesús distribuye buen vino en las bodas de Caná. Come con la familia de Marta en Betania y acoge a María, que le derrama perfume sobre sus pies. Una centella del reino brilla también en la poco cordial invitación a comer que le brinda Simón, el fariseo, cuando acepta el cariño de una mujer mal vista en esa casa y la defiende. Sus discípulos lo reconocen en el partir del pan del camino de Emaús y en el gesto de cocinar unos pescados junto al lago. Su sencilla convivialidad de comensal, amigo y amante de la vida da a entender aspectos y matices festivos del reino de Dios que él siente llegando a un mundo de angustia y dolor. Por eso es que Jesús y sus discípulos no ayunan, están siempre de fiesta, Jesús y sus discípulos, y nosotros también. Sus enemigos lo tachaban de convertido, contraponiéndolo a Juan el Bautista. En realidad Jesús gozaba de la vida y de la convivialidad, de comidas con gente como Leví, su discípulo, que lo invita a un gran banquete con otros amigos suyos publicanos como él. Los fariseos murmuraban porque comía con pecadores. Lo mismo sucede con Zaqueo, un rico, un recaudador, un sinvergüenza del fraude, quien de pronto se da una vuelta insospechada en favor de quienes antes había esquilmado. Jesús se hospeda feliz en la casa de ese hombre, pues intuye que él puede y quiere liberarse de sus lazos de funcionario del imperio para reintegrarse, cueste lo que costara, al pueblo de Abraham, del que se había alejado. La salvación ha llegado hoy a esta casa. El reino de Dios se hace presente en el hoy de la decisión de Zaqueo. La comida y el hospedaje de Zaqueo trae el recuerdo del banquete que da un padre cuando su hijo perdido vuelve a casa. En ambos episodios, el de la parábola y el de Zaqueo, bien valía una fiesta. Último punto, el anuncio del reino de Dios a los pobres. Merece especial mención. Esta alegría y goce de la vida del reino estaba prometida especialmente a los pobres. Así lo afirma la primera de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Este es el texto de Lucas, que es el antiguo, el originario. Los pobres, a secas, no los pobres de espíritu, los pobres. Es una promesa que había de cumplirse acabadamente al final de los tiempos. Pero él esperaba también que desde ahora se fuera produciendo un cambio en las conciencias. Se ha cumplido el tiempo y desde ahora está llegando el reino de Dios. Cambien de mente y crean. Y de hecho se estaban produciendo cambios a su paso entre quienes sufrían de diversas dificultades, del ostracismo, de la pobreza, los endemoniados y los enfermos de toda índole, a quienes, junto con la salud, les devolvía sus vínculos familiares y sociales. Para hacerlo, rompía con
usos y costumbres sancionados por las leyes vigentes de pureza y impureza. Con sus manos tocaba demostrativamente la piel de los leprosos, los ojos de los ciegos, tocaba los oídos de los sordos y la lengua de los mudos, y se dejaba tocar por la hemorroísa, saltándose todas las prohibiciones legales. Así, oponía el cuidado mutuo al cumplimiento de la ley por la ley. Este comportamiento era potencialmente subversivo religiosa y políticamente, pues mostraba que el reino de Dios traía un cambio en la manera de relacionarse o venía de una nueva forma de sociedad. Ciertamente que Jesús no tenía en su mente promover directamente un cambio político, que en su mentalidad solo le correspondía al poder de Dios. Este poder se orientaba sin duda a fortalecer las manos débiles y a afianzar las rodillas vacilantes, como dice Isaías, de un pueblo empobrecido. Jesús experimentaba ya ese poder actuando en sí mismo y actuando también en la fe de quienes él curaba, porque no podía curar a nadie que no tuviera fe. O sea, la fe era la que curaba. Cuando no encontraba esa fe, tampoco él podía hacerlo. En virtud de esa fe podía proclamar la buena noticia del reino y afirmar llegando. De esa fe se seguiría comportamientos autónomos como el que él sabía que podía llevar a cabo el paralítico: toma tu camilla y vete a tu casa. Así se iba robusteciendo la fe del pueblo pobre que acogía la fe de Jesús, y el reino de Dios se iba plasmando en nuevas formas de vinculaciones sociales inducidas por el movimiento de profetas itinerantes lanzado por Jesús, que fue el cristianismo primitivo. Hasta ahí llegaría hoy, exponiendo lo que fue Jesús como profeta del reino y liberador. Muchas gracias. Ahora les propongo que nos reunamos nuevamente en grupo para comentar el último texto, que es un texto de un teólogo que se llama Jungel. Yo lo traduje, son 4 textos que hay que leer lentamente y meditar un poco para contestar las preguntas. Las preguntas están puestas en el texto en letra roja. No es necesario que lean las 4, pues eso es una tarea para la casa tal vez. Pueden comenzar por cualquiera de ellas, tal vez la última es la más fácil, la compasión. Todas son extractos de un mismo texto y se complementan una con otra. Se los recomiendo para que lo lean en conjunto y lo comenten y traten de responder las preguntas. Te dejo la palabra, Pablo. Gracias, gracias Manuel. Mire, ahora tenemos planificado hacer una breve lectura de esto que nos está diciendo Manuel en los grupos, o sea, una nueva distribución de grupos, pero tengo una duda, porque hay algunas consultas que han quedado de las exposiciones, que la han comentado en el chat. Entonces quizás podríamos dar un minutito, propongo así como solo un minutito, para que puedas comentar un poco eh, una pregunta muy puntual que estaba en el chat. No sé si... bueno, sí, hagámoslo, hagámoslo. Manuel, te leo la pregunta. Dice Pedro, esto es una pregunta de Pedro. ¿Pedro Zavala? Lucas, ah, ¿Pedro Zavala? no, Pedro Haynes. Ah, ya, hey. De Eh, Osorno. sí, exactamente, de Osorno. Muy bien. Pedro, hola. Dice la pregunta de Lucas, capítulo 6, versos del 36 al 38. Dice, conversábamos en el grupo, si bien Jesús recomienda a sus discípulos, podría decir que alude a una reestructuración del modelo de sociedad y de economía en su época. Eh, Dice Viente, probablemente es como esto tiene que ver, ¿se podría aplicar a nuestro tiempo? ¿Eso es lo que estabas pensando, Pedro?
¿Sí? Si acaso eso también se podría aplicar a nuestro tiempo. Ya, ok. Ahí está la pregunta, Manuel. Sí, yo creo que sí, que Jesús tenía una idea de la sociedad también. Él no la quería imponer por la fuerza de ninguna manera, pero quería preparar los corazones para que acogieran las propuestas que sanarían la sociedad enferma que era la que él estaba viviendo. Yo creo que sí. Por ejemplo, hay una parábola, la que comentamos en el grupo anterior, la parábola del dueño de la viña que va a buscar obreros de la viña, obreros para la vendimia, a diversas horas del día y les paga toda la misma cantidad de dinero. Es una parábola que es injusta para los términos de una meritocracia. No merecen, los que llegaron últimos no merecen el pago de un denario. Pero Jesús propone eso como una posibilidad de sociedad en la cual nos rijamos no por el mérito, sino por la necesidad. Todos tienen, los que llegaron último, uno de los, como decía uno de los miembros de nuestro grupo, los que llegaron último a lo mejor eran los más enfermos, los más viejitos, los que no podían llegar temprano por la mañana, los que más necesitaban. Y por esto comienza Jesús dándoles, comienza el propietario de la viña dándoles el salario de un día, porque lo necesitaban tanto como los primeros. No es la justicia de dar a cada uno según sus méritos, sino dar a cada uno según sus necesidades. Es un nuevo modelo de sociedad, viable o no, pero era un ensayo que Jesús proponía como un sueño. El sueño del reino de Dios es que todos fuéramos iguales y todos tuviéramos las mismas oportunidades. No sé si con eso te contesto, Pedro. Gracias. Muchas gracias a ambos. Bueno, nos queda poquito. Nos queda poquito. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente lo mismo que hicimos antes. Nos van a distribuir en grupos y el documento que está hablando Manuel es uno que ahora no encuentro. Qué hermoso. Acá está, sí, aquí está. Entonces lo voy a compartir acá en la pantalla para que vean qué es lo que hay que hacer, ¿no? El objetivo es que puedan comentar, ven que esto ya lo hicimos, ¿no? La situación social en Palestina, esto ya lo hicimos. Lo que tiene que comentar ahora en el grupo es el ítem 2, que es la relación de Jesús con Dios. Entonces, acá hay 4 preguntas que están en rojo, y justamente son 4 fragmentos. El número 1, extrañamente humano. El número 2, el reino de Dios. El número 3, la ley y el amor. Y el número 4, compasión. Entonces, cada uno de estos tiene preguntas que están en rojo. Manuel decía que quizá el más sencillo para poder dar era el número 4. Ahí yo creo que el grupo puede decidir cuál es el párrafo que quiere abordar ahora, y esto igual queda como reflexión individual, para que lo puedan leer, ¿sí? Es muy importante que lo puedan leer, porque esto va a seguir siendo abordado para la sesión próxima, ¿no? Porque esta es la primera parte de nuestro módulo, ¿sí? Así que eso, no quito más tiempo. Ahí van a empezar a desaparecer y nos van a empezar a enviar a grupos. Así que aprieta ahí, unirse a la sesión para grupos pequeños y va a desaparecer de acá de la sala. Así que nos vemos. Bueno, ya estamos finalizando nuestra primera sesión. Estamos muy contentas de poder haber compartido, de las discusiones, de la exposición de Manuel. Hoy, después de estas discusiones en grupos, por supuesto que queda una tarea, que es que ustedes sigan revisando ese material, porque parte de ese material va a ser considerado para
la segunda sesión, ¿no? Para la segunda La sesión. del 28, ¿cuándo es? Exactamente, el 28 vamos a tener Oye, una sesión igual a esta. ¿me las mandas por mail o algo así? Porque no las tengo. Creo pues, que el tenía, tema- la otra no claro. la tenía. Les Yo vamos voy a dar hacer- ese aviso después al final. Ya, ¿Sí? sí, les vamos a hacer llegar todo el material e incluso esto último, que es, esta es y con esto terminamos la sesión, que todas nuestras sesiones van a tener un espacio de evaluación, porque esto es una escuela, así que la escuela implica que nosotros chequeemos que si ustedes están haciendo el ¿Me trabajo. echaron o no? Claro, pues hay que generar un registro que dé evidencia, necesitamos evidencia de que Si usted... pasamos o no de curso. Exactamente, todos vamos a pasar, sí, todos vamos a pasar. Entonces, para eso les voy a mostrar algo que les vamos a enviar, ¿sí? Son 3 preguntas que ustedes van a tener que responder. Comparto ahora pantalla y se los muestro. Ahí está, aquí está. Esto es una mezcla de la actividad que les pedimos y que aquí con esto vamos a cerrarlo, ¿no? Fíjense, esta es la evaluación de esta sesión. En cada sesión vamos a tener alguna actividad que va a servir para poder ser evaluado, ¿no? O ser evaluada. Entonces, ¿de qué se trata esta evaluación? Son 3 preguntas. Son 3 preguntas que están considerando, por ejemplo, uno, el reportaje, ¿no? El reportaje del joven anónimo este que rescata a este chico que empujaron por el puente Pío IX. La exposición que hacía Manuel y las discusiones que ustedes tuvieron en los grupos, ¿no? A partir de los textos que se les entregaron. Entonces, considerando todo eso, todo lo que hemos hecho hoy día, tienen que responder estas 3 preguntas. 1, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús para nosotros? Segundo, ¿cuándo y cómo nos encontramos con Jesús en el hogar, en el trabajo, en la calle? Y tercero, ¿de qué manera esta nueva mirada de Jesús podría transformar nuestras prácticas como iglesia? ¿Y en qué prácticas concretas se puede encarnar este mensaje? ¿No? O sea, ¿cómo traducir esto en acciones concretas que nosotros podamos hacer como iglesia? Estas son las preguntas que se las vamos a pedir para la sesión del 28. Usted, ojalá, incluso antes de que comience la sesión del 28, usted nos entregue esto, ¿ya? Les vamos a estar mandando un correo de recordatorio y todo esto para que no se olvide esta tarea, porque es muy importante que usted la pueda hacer. Eso, no sé si hay alguna duda sobre esto, alguna consulta. Sí, yo tengo una duda. Estas tareas se mandan a un correo en forma individual, obviamente, ¿verdad? Antes del 28. Sí, les va a Ya. llegar un correo y a ese mismo correo ustedes van a responder van a mandar su respuesta. Exactamente. ¿Alguna otra duda respecto de esto? Una consulta, ¿el correo es tipo Drive o solamente, por ejemplo, nos envían las preguntas y nosotros respondimos a través de otro correo? O viene ahí Podríamos como innovar. contestar. Sí, ahí también podría ser un formulario de Google. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible, ya para que no tengas que descargar un documento tal vez, volver después a subirlo. Sí. Lo más importante va a ser cómo facilitarle el trabajo a ustedes, con hartas cosas, entonces la idea es que la escuela facilite todo lo que podamos para que podamos disfrutar este proceso, por más que sea algo tedioso, así como, oh, estoy confundido. No, pues la idea es que podamos disfrutar el proceso. Ok, Eso. gracias. Así que, O sea que nos van a mandar las preguntas y nosotros le vamos a contestar. exactamente. Eso es justamente lo que va a ¿Y pasar. eso cuándo van a mandar las preguntas? Ahora, cópialas de la Ahora, pizarra. No, es Escríbalas que, claro, en la pizarra. No, claro, Tengan porque compasión. tenemos que ser yo. desde el lunes. Martes. No, pues, mándenla lo más pronto posible, porque a uno se le olvidan Claro. algunas cosas. ¿Ah? lo vamos- Ya. Yo te la mando, Andrea, Astrea, yo le saqué foto y te la mando a tu WhatsApp. Ah, mándame la WhatsApp. Ya, listo. Listo.
bueno, nos comprometemos entonces, yo creo que para el lunes, para enviar todo este material, ¿no? Así Ya, que, mándamelo nomás. bueno, yo también quiero darle un agradecimiento especial a quien ha sido nuestro facilitador hoy día, que es Pastor Manuel Osa, así que muchas gracias, Manuel, muchas gracias por la preparación, gracias por el material. Él después, al final de todas las sesiones, él nos va a entregar este material escrito, ¿sí? Ah, qué Como la parte de bueno. sus exposiciones, ¿ya? Para que después la puedan ir rumiando ahí, dándole vueltas con más tranquilidad, ¿ya? Así que eso es lo que tenemos. Sí, Pablo. ahora, Yo dígame. agradezco también, agradezco mucho Ah. que me hayan invitado y he participado con mucho gusto con ustedes. Les agradezco a todos ustedes el apoyo. Gracias a ti. Gracias, Manuel. Gracias, pastor. Muchas gracias, fue muy, muy valioso. Creo que lo que nos presentaste hoy nos ayuda mucho a pensar también en cómo ser comunidad, cómo ser iglesia hoy, ¿no? Desde qué lugar también. Así que muchas gracias, Manuel, gracias al equipo. Perfecto, gracias. Muy bien, un abrazo para todos. Todos avisados. ¿Tendremos video por ahí o no? Aplausos. Saluden porque estamos grabando. Gracias. Un abrazo. Pasaron. Muy lindo, Gusto de Laura. verles. Bueno, Muy gracias. lindo Cuídense. todo. No, gracias. Gracias. Chao. Chao. Chau, chau. Chao, chao. Nos vemos. Chao, hermanos, chao, hermanas. Chao, chao.